Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy nuevamente tenemos a Oscar Laborde, diplomático y director del Instituto de Estudios de América Latina. Además, con una pasantía diplomática interesante como embajador de Argentina en Venezuela. Esa experiencia marca para la vida, ¿no? Sí, claro, claro. Por suerte, cada experiencia aporta lo suyo. Yo fui presidente del Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur. Anteriormente había sido legislador. Fui alcalde, fui intendente de mi ciudad, que decir que fui desde la aldea Hasta el a ser mundo. embajador Parlasur. Pero sí, claro que cada uno de esos elementos, si uno lo toma con responsabilidad, ¿no? Usted sabe, embajador, que en la diplomacia hay gente que deja pasar el tiempo, ¿no? Necesitamos diplomáticos más comprometidos. Y que conozcan la realidad nacional, que es el caso de ustedes. Pasan por varias estructuras, sobre todo esa diplomacia parlamentaria que casi nunca nadie habla de esto. Y es muy importante porque los ejecutivos tienen compromisos que a veces no pueden negociar. Los legislativos, que tienen más tiempo, parlamentos, sí lo pueden hacer. Por ejemplo, yo impulsé como presidente del Parlasur un webinario, un seminario, digamos, virtual con el tema de los corredores bioceánicos. Que Claro, está al día ese tema. y claro, yo lo hice cuando no estaba al día, hace 5 años, pero era evidente que viene, embajador. Es decir, América del Sur va a tener corredores bioceánicos con, sin o contra nosotros. Que va a haber un traspaso entre los puertos del Atlántico y los puertos del Pacífico es inevitable, y no uno, como aparece ahora entre San Pablo y el puerto de Chancay. Va a haber varios, es lo que viene, es lo natural. Entonces, los ejecutivos, si lo hacen, si discuten, pareciera que ya están acordando por dónde transitan. Los parlamentos no. Los parlamentos pueden evaluar teóricamente las características, pueden evaluar que no tiene que ser solamente vial, tienen que evaluar la interconexión de toda la red con esos corredores para que no sean simplemente autopistas que atraviesan el subcontinente. Y eso lo tienen que hacer los parlamentos. Y en el caso suyo, que estuvo en el Parlamento, un parlamento regional, en el Mercosur. Claro, el Parlamento del Mercosur, que es el Parlasur. Ahora, esos corredores, como usted dice, son una necesidad. Ya Panamá se quedó en la historia prácticamente con las nuevas vías. México está en lo mismo. Y vi un proyecto de Lula y del Brasil ya avanzando en ese lado, llegar del Atlántico al Pacífico. Claro, Sudamérica siempre fue un subcontinente bioceánico. Sí. Y nosotros nunca lo aprovechamos así. Nosotros tenemos 2 océanos. América del Norte es muy evidente, los 3 países de América del Norte. Y por eso agarraron California, para tener también el Pacífico. Claro, entonces, y nosotros lo tenemos y no lo aprovechamos. Y ese es el futuro, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque los colonizadores o los imperios, toda la estructura la hacían hacia los puertos, para poder sacar la mercadería, pero no había una infraestructura al interior del subcontinente, porque promovido por los que ponían los recursos para hacer los puertos o los trenes, entonces todos los trenes terminaban en el puerto para poder sacar la mercadería. Esas son las cosas que hay que debatir. Y esto de que, digamos, que firmó Lula ya estaba anunciado con el puerto de Chancay cuando se hace la COP en Perú, donde va Xi Jinping, y ese puerto, el de Chancay, va a ser el que saque la mercadería. Entonces, uno se incorpora a eso o se queda fuera del mapa. No, inclusive había una experiencia de la Universidad Simón Bolívar de una expedición desde Margarita hasta Buenos Aires, por los ríos, si pudieran ampliarse y hacerse navegables. Si usted puede conectar el Orinoco, el Amazonas y el Paraná, tendría interconectado por río toda América del Sur. Bueno. Y sería una cosa extraordinaria. Son 3 grandes ríos que van obviamente desde el Mar Caribe hasta el Río de la Plata. Entonces, ¿quién estudia eso? ¿Quién lo prepara? El gobierno, el ejecutivo está muchas veces preocupado y ensimismado en la cosa cotidiana. ¿Y esto cuándo va a suceder? En 20 años. Un presidente dice, no, 20 años, yo tengo el problema que solucionar mañana a la mañana. Sí, sí. Pero los parlamentos sí. Ahora, si nosotros no discutimos eso... Es el caso del Parlamento Europeo, que desde Bruselas lanza líneas generales y comunitarias más allá de cada Estado. Claro, porque los parlamentos y aparte son profundamente democráticos, porque los parlamentos
están todas las corrientes políticas. Eso es importante. Yo presidía el Parlasur y tenía un vicepresidente de derecha brasileño, que me llevé muy bien, Claro. y un hombre del Partido Colorado, otro vicepresidente del Paraguay. Y los tres tuvimos un funcionamiento extraordinario, porque ahí lo que vale no es que lo que yo defiendo de mi partido. Yo defiendo una concepción. Yo defiendo, bueno, lo que a mi país le beneficiaría de una cosa así. Es interesante ese planteamiento suyo porque poca gente habla de la diplomacia parlamentaria que está el Mercosur, la Comunidad Andina, el CARICOM, el Sistema Centroamericano de Integración y sobre todo que, como usted dice, es plural. Los gobiernos tienen una sola línea y compromiso muchas veces. En cambio, el Parlamento es plural, como usted dice, derecha, de izquierda, del centro, ajenos a la política, pero no hay esa vinculación electoral. Cuando se elige un presidente al Ejecutivo no es lo mismo que elegir al Parlamento, o cuando eligen diputados, pero no al Parlamento latinoamericano. Claro, pero por ejemplo, en Brasil, ¿no? Es como usted dice, presidía Bolsonaro y había una representación. Después presidía Lula y había una representación similar. Porque no es que cuando ganaba Lula ponía todos los diputados y cuando ganaba Bolsonaro lo hacía. Entonces, más o menos eran los mismos y había un presidente tan distinto como Bolsonaro de Lula. Y ahora lo mismo. Es decir, cuando estaba Alberto Fernández había una composición de la delegación argentina y ahora hay una composición similar. Hay gente de todos los partidos en el Parlamento. Y siempre. porque son proporcionales. Ahora, es decir, Argentina es elección directa del Parlamento de Mercosur. En cambio, antes el Parlamento latinoamericano es indirecta. Sobre ese tema vamos a conversar después del compromiso que tenemos, que es importante esa diplomacia parlamentaria que pocas veces hemos tocado en los campos internacionales. Ya regresamos.